El Colegio de México presenta Archivo General de los Feminismos en México, Documentos Históricos, una serie del Centro de Estudios de Género enfocada en la divulgación del registro de los momentos y documentos históricos fundamentales de los feminismos de los siglos XX y XXI. Hola, soy Gabriela Cano. Estamos con Ana Sofía Rodríguez Everard, maestra en Historia. Ella es nuestra invitada del día de hoy para hablar sobre el feminismo en la esfera multilateral en los años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenida, Ana Sofía. Es hora de abrir el archivo. En el episodio anterior, revisamos el largo camino hacia el sufragio femenino en nuestro país, el cual culminó en 1953 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Es indiscutible que ese fue un logro histórico para las mujeres mexicanas, pero no fue la única manifestación de las labores del feminismo durante la primera mitad del siglo XX. La participación de las mujeres en la política y su presencia en las relaciones internacionales apenas comenzaba. En esta ocasión, hablaremos acerca de la importancia del trabajo de las diplomáticas mexicanas y latinoamericanas en el avance de la Declaración de la Igualdad en materia de derechos humanos. Es un error común pensar que la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina siempre tuvo un origen estadounidense o europeo, y que la agenda feminista se extendió de los países centrales hacia los periféricos. La Comisión Interamericana de Mujeres es un buen ejemplo del alcance internacional del feminismo latinoamericano. Desde su creación en 1928 en La Habana, la Comisión continuó siendo el principal foro generador de políticas continentales exclusivamente para la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. En la actualidad, este organismo cumple un papel muy importante al integrar la participación de las mujeres en los gobiernos, fomentar la integración de la perspectiva de género en los proyectos, programas y políticas de la Organización de Estados Americanos, e impulsar a los gobiernos a que desarrollen políticas públicas y programas con la finalidad de que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. Si bien la Comisión se formó a instancias de una corriente política del sufragismo estadounidense, su fuerza y significado se le imprimieron un puñado de diplomáticas latinoamericanas que, en los años finales de la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, lucharon por llamar la atención sobre las problemáticas específicas de las mujeres de la región. Recordemos que en esta época, Europa se veía como un mundo en decadencia y la esperanza estaba puesta en el continente americano. Las redes de mujeres que participaron en el activismo feminista internacional durante el periodo de entreguerras, así como durante y al acabar la Segunda Guerra Mundial, también contribuyeron notablemente a darle forma al sistema internacional de derechos humanos. Antes de la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres, la principal conexión de las feministas mexicanas con los organismos internacionales se dio a través de esfuerzos de unión entre los países del continente americano mediante reuniones como el primer Congreso Feminista Panamericano, que reunió a reformadoras sociales de varios países y se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1923. Además del sufragio femenino, las feministas latinoamericanas que participaron
En la Comisión Interamericana de Mujeres, tenían en su agenda un programa más amplio que se extendía a los derechos económicos y sociales. Ellas se apoyaron especialmente en las redes del panhispanismo y latinoamericanismo, que en el periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial cobraron fuerza y se articularon en la lucha contra el fascismo y contra el imperialismo estadounidense en la región. El propósito de las feministas latinoamericanas era mejorar las condiciones de las mujeres en contextos en los que la participación política no haría mucho por ellas. Este objetivo se extendería más allá de los países latinoamericanos para buscar una agenda más amplia de derechos para las mujeres de países de todos los rincones del mundo. Muy pocas personas conocen y valoran el hecho de que la Comisión Interamericana de Mujeres fue el antecedente y modelo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, formada dentro de la ONU con representantes de los países miembros de esta organización, ya no solo del continente americano. Entre las diplomáticas que participaron en esta red de feministas latinoamericanas estaban Minerva Bernardino, de República Dominicana, con formación de maestra normalista, y Berta Lutz de Brasil, bióloga de profesión. Ellas fueron las únicas mujeres de América Latina que firmaron la Carta de las Naciones Unidas en 1945, entre otros 160 firmantes, de los cuales solo 4 eran mujeres. Minerva Bernardino y la mexicana Amalia de Castillo Ledón formaron una eficaz mancuerna política desde que Amalia fue nombrada representante del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Mujeres por el presidente Lázaro Cárdenas. En el episodio de este podcast titulado La fallida reforma cardenista, mencionamos un poco de la trayectoria de Amalia de Castillo Ledón, quien estuvo a cargo de la dirección del Ateneo Mexicano de Mujeres y además fue escritora, dramaturga y representante de la élite postrevolucionaria. Ella supo utilizar su idea del feminismo femenino, su imagen de feminidad refinada y tacto político para el beneficio de su carrera y, consecuentemente, para beneficio de las mujeres mexicanas. En sus ensayos siempre destacó la importancia de las mujeres en la historia de México y en los órganos internacionales. Defendió la concepción de los derechos humanos de las mujeres de América Latina. Castillo Ledón también fue la primera mujer en ser titular de una subsecretaría, al desempeñarse como subsecretaria de Asuntos Culturales de la Secretaría de Educación Pública durante la presidencia de Adolfo López Mateos, cuando se impulsó un ambicioso proyecto educativo y cultural que recuperó el espíritu de la expansión de la educación y la cultura de las primeras décadas postrevolucionarias. En 1945, México fue sede de la Conferencia Interamericana de Chapultepec sobre problemas de la guerra y la paz. Entre las mujeres convocadas a participar estuvieron Minerva Bernardino y Amalia de Castillo Ledón, quien dejó testimonio de esta experiencia en un texto en el que podemos distinguir su estilo al escribir. A continuación, un fragmento de sus recuerdos de la Conferencia de Chapultepec, recopilados en el libro Por fin, ya podemos elegir y ser electas, de Enriqueta Tuñón. En febrero de 1945, organizó México la Conferencia Interamericana de Chapultepec para problemas de la guerra y la paz. Esta conferencia fue como una preparación para la Conferencia Mundial de San Francisco. Fue el ministro de Relaciones de ese tiempo, el señor licenciado Ezequiel Padilla, y el oficial mayor de la misma,
organizador del magnífico evento, el señor don Manuel Tello, distinguido diplomático y caballero íntegro. Tuve la satisfacción, declaro inesperada, de recibir mi nombramiento como asesora y miembro integrante de la Delegación de México a este evento. Esto me llenó de satisfacción, pero al mismo tiempo sentí la responsabilidad de asistir por primera vez como miembro de una delegación a una conferencia internacional. En este tiempo era presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, la delegada dominicana, la señorita Minerva Bernardino, con quien me unía una buena amistad. Fue así que, apenas recibido mi nombramiento para formar parte de nuestra delegación, puse un telegrama urgente a la señorita Bernardino, comunicándole mi designación y sugiriéndole que solicitara a ella de su gobierno la misma integración como representante de su país, para que así las dos, dirigentes de nuestra Comisión de Mujeres, pudiéramos tomar parte de las deliberaciones y tratar de arreglar conjuntamente algunas serias deficiencias de nuestro organismo interamericano femenino. 2 días después me comunicó por teléfono que ya formaba parte de su delegación, lo que me llenó de alegría, porque las dos juntas tendríamos fuerza para lo que nos proponíamos lograr. Durante la conferencia de Chapultepec, Amalia de Castillo Ledón tomó la palabra para recomendar a los gobiernos que incluyeran representación femenina en sus órganos intergubernamentales. En un informe describió el hecho con las siguientes palabras. La delegación mexicana por mi conducto y la dominicana en la voz de Minerva Bernardino hicimos aprobar nuevamente recomendaciones a los gobiernos para anular toda discriminación para el sexo femenino y elevar a la dignidad ciudadana por medio de los derechos civiles y políticos como la más elemental justicia humana. De nuevo, la delegación mexicana, a través de mí, obtiene la aceptación de otra recomendación para que los gobiernos se comprometan a incluir miembros femeninos en las delegaciones a todas las conferencias internacionales. Documento que fue atendido fielmente, ya que apenas 2 meses más tarde, cuando la Grey Humana se congregó en San Francisco en 1945, animada de una optimista intención de armonía, después de la guerra bárbara, la mayoría de las delegaciones de este hemisferio llevaban el contingente femenino solicitado en Chapultepec. Aun cuando Castillo Ledón contaba con la simpatía política de algunos de los delegados representantes en Chapultepec, durante su participación recibió muestras de rechazo de otros, quienes consideraban que no debería de tomar la palabra por el hecho de ser mujer. Pero eso no impidió que se aprobara su moción de que la Comisión Interamericana de Mujeres se convirtiera en un organismo perteneciente a la Unión Panamericana. Además de ser el lugar de origen para esta propuesta, la Conferencia de Chapultepec también sirvió para asentar los principios de soberanía y no intervención entre los estados del continente americano. Durante la Conferencia de San Francisco, que se llevó a cabo en abril de 1945, las mujeres latinoamericanas fueron quienes presionaron para que los derechos de las mujeres quedaran reflejados de manera explícita en la Carta de las Naciones Unidas, redactada a partir de las propuestas presentadas por Estados Unidos,
Reino Unido, la Unión Soviética y China. Las delegadas de Estados Unidos y Gran Bretaña se opusieron a la propuesta latinoamericana y trataron de borrar su participación. El recuento de los hechos, escrito por la delegada de Estados Unidos, es uno de los principales motivos por los que se conoce muy poco de Amalia de Castillo Ledón, Minerva Bernardino, Hansa Mehta de India y Jessie Stret de Australia, quienes unieron fuerzas en la naciente ONU. La presión ejercida por las latinoamericanas y sus aliadas se enfrentó a las posturas que consideraban que los derechos de las mujeres quedaban tácitamente incluidos en el concepto de derechos humanos. Así lo consideraban las feministas norteamericanas, quienes estaban más interesadas en el discurso de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, por lo cual la precisión les parecía innecesaria. Al defender su postura, las feministas latinoamericanas como Amalia de Castillo Ledón se enfrentaron a mujeres de influencia como la mismísima Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos, quien fungió como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la ONU. Amalia le escribió la siguiente carta con respecto al lenguaje utilizado en el Convenio de la Comisión sobre los Derechos Humanos en abril de 1950. La Carta misma de las Naciones Unidas establece esta igualdad que propugna la Comisión. De igual manera, lo hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada durante la tercera Asamblea General que tuvo lugar en París en 1948. Por tales razones es importante hacer algunas observaciones acerca del texto de este convenio sobre derechos humanos que ahora se discute. Es indudable que en la redacción de este documento se nota un marcado interés de parte de los autores del mismo, porque la mujer, como individuo, quede incluida en él, ya que la fórmula usada en los distintos artículos de toda persona o cada individuo abarcan genéricamente al hombre y a la mujer. A pesar de ello, muy respetuosamente me permito llamar la atención de esta honorable comisión sobre el hecho de que en muchos países donde la mujer aún no ha obtenido la igualdad de derechos, la terminología de este documento, al realizarse su interpretación, queda excluida la mujer de las garantías legales y las prerrogativas que este trascendental documento otorga, quedando así sin efecto el verdadero espíritu de elevada justicia que indudablemente animó a los miembros de esta comisión a redactarlo. Las feministas latinoamericanas también lograron conquistar la autonomía de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, creado en 1946. Esta comisión fue presidida por Castillo Ledón, quien hasta entonces se encontraba subordinada a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Desde esta nueva delegación, Amalia continuó defendiendo de manera explícita la idea de que los derechos de las mujeres formaban parte de los derechos humanos. El papel de Castillo Ledón en la historia del feminismo mexicano y su apoyo a la reforma constitucional que en 1953 hizo realidad el sufragio femenino universal, a menudo es opacado por el feminismo de la segunda ola que surgió en la segunda mitad del siglo XX.
De igual manera, se ha olvidado el papel de las mujeres latinoamericanas en la conformación del sistema internacional de derechos humanos y su contribución a la noción de los derechos humanos de las mujeres. No permitamos que sus historias se pierdan. Ana Sofía, este es un tema de los que resultan más sorprendentes porque sabemos muy poco de la participación de las representantes de América Latina en la conceptualización de los derechos humanos. ¿Qué te parece a ti que es lo más importante de recordar de este episodio? Bueno, muchas cosas. La primera creo que es pues la relevancia de preguntarse, ¿no?, por el lenguaje concreto de los derechos en los documentos que los reconocen, ¿no? Yo creo que la insistencia de estas mujeres diplomáticas de que el masculino genérico invisibiliza a las mujeres, ¿no? Y en este caso, pues específicamente a las mujeres latinoamericanas que en ese momento efectivamente estaban en una situación de desventaja con respecto a sus pares en otros países, pues es algo que ya se platicaba en el podcast sobre la Constitución, ¿no?, aquí, pero que también, pues ya desde 1791, Olympe de Gouges pues cuestionó sobre la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces creo que este episodio histórico nos recuerda, pues sí, que los documentos jurídicos están siempre sujetos a la interpretación, ¿no? Y que esta está filtrada, pues, por los prejuicios de las épocas y en concreto por los prejuicios, ¿no?, de género de las épocas y de los roles que entonces se le atribuyen a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y todo lo que esto implica. Y estas mujeres latinoamericanas lo vieron muy bien y lo recordaron y trataron de cambiar en su momento, ¿no? Sí, lo cambiaron. De hecho, la Carta de la ONU tiene un preámbulo donde habla de las naciones grandes y pequeñas, de los hombres y de las mujeres explícitamente. Es algo que con frecuencia se olvida porque el lenguaje burocrático pues no es así como algo que uno esté leyendo todo el tiempo, pero en este caso creo que es algo muy importante porque son las naciones grandes y pequeñas, los hombres y las mujeres que tienen los mismos derechos. Y al mismo tiempo, a mí me resulta muy sorprendente la oposición de Estados Unidos y Gran Bretaña, que son países que asociamos con la emancipación de las mujeres y con el sufragismo. ¿Cómo es que estas representantes de los países se opusieron a esta redacción? ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo creo que lo que este episodio nos demuestra, entre otras cosas, pues es que efectivamente es digamos, las virtudes de la paridad, ¿no? Es decir, como cuando la paridad de género, hoy tan cuestionada por sus límites, sí efectivamente permitía que ciertas mujeres ocupando cargos de poder trajeran a cuento, digamos, las necesidades, las agendas, ¿no?, de mujeres que estaban en las bases, ¿no?, a espacios de poder tan relevantes como el ámbito multilateral. Ahora es cierto que frente a estas mujeres latinoamericanas que están avanzando esta serie de derechos, bueno, había mujeres de otros lugares que se oponían, ¿no? Y esto, en apariencia sorprendente, pues es en realidad algo que nos habla de pues uno de los puntos nodales de la paridad, ¿no?, que es que pues al final estas mujeres que están ocupando esos cargos, pues en el ámbito multilateral los ocupan siempre siendo representantes de sus estados, ¿no? Y entonces lo que premió, digamos, entre las mujeres estadounidenses y británicas, pues era la visión de los estados que representaban y que en el contexto de la Guerra Fría, pues esos estados se estaban oponiendo a toda la serie de connotaciones de derechos económicos y sociales que ellos les sonaban como comunismo, ¿no? Y que eran los que estas mujeres latinoamericanas estaban avanzando. Sí, eso de la igualdad les hacía muchísimo ruido porque era como
el comunismo, la igualdad que venía de la Unión Soviética, y actuaron pues sí siguiendo la pauta de sus gobiernos. Y aquí las latinoamericanas fueron pues muy insistentes de hacer explícito que se trataba de hombres y mujeres, porque con toda razón decían, no, pues es que en algunos contextos, si dejamos nada más los hombres, van a interpretarlo literal, solo los hombres. Y una de las grandes paradojas que me suscita este episodio es el hecho de que tanto Minerva Bernardino como Amalia de Castillo Ledón venían de países pues donde la democracia no es que estuviera a la orden del día, especialmente en el caso de Minerva Bernardino. Ella era representante del gobierno de Leónidas Trujillo de Dominicana, un gobierno que se conoció por ser absolutamente autoritario, por perseguir a sus opositores, y sin embargo, Minerva avaló ese gobierno, y sin embargo en las Naciones Unidas pues su postura fue inamovible, ¿no? A favor de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Esto me resulta muy interesante porque son los conflictos, las contradicciones que encontramos en la historia. No estamos siguiendo un esquema donde haya buenas feministas y malas feministas. Minerva Bernardino pues es una buena feminista y una mala feminista, para decirlo trivialmente. De hecho, su memoria es un tema de gran disputa en Nueva York, donde la comunidad dominicana está dividida, incluso hay un parquecito, una área verde que lleva su nombre en reconocimiento a su lugar en la historia de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Y hay una parte de la comunidad dominicana, además está en un barrio que fue dominicano antes de gentrificarse, y que está muy inconforme de que se reconozca a alguien que avaló y apoyó a la dictadura de Trujillo. Yo no tengo una respuesta, desde luego, solo hablar de las complejidades de las relaciones de poder en todos los niveles, desde el poder más micro hasta el poder dentro de los respectivos países y el poder en el orden internacional. Pero bueno, eso casi ya nos saca de los temas de hoy. Y otro asunto que me resulta muy importante y quisiera saber tu opinión es esta visión de las mujeres en la diplomacia. Todas estas mujeres hacían muy bien el performance de ser diplomáticas, de tener un trato muy fino, de ser muy femeninas y pacifistas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que efectivamente hay un estereotipo, digamos, de la mujer diplomática que sobrevive hasta el día de hoy, que la asocia con la paz, ¿no? Y la asocia con la paz desde esta idea de la naturaleza maternal de las mujeres, ¿no? Y es una idea que Amalia de Castillo Ledón y sus colegas seguramente compartían, convencidas de que era así, ¿no? Y no solo eso, sino que la usaban a su favor. Para tratar de introducirse en toda la serie de discusiones alrededor de la paz, pero también de ciertos derechos, ¿no? De la igualdad, etcétera. Y que a mí, bueno, me parece muy interesante pensar, bueno, conforme han cambiado estos estereotipos, cómo es la diplomacia, el ámbito diplomático para las mujeres que participan en él al día de hoy, ¿no? Cómo juegan, digamos, con estos estereotipos, se sostienen, hasta dónde se sostienen, ¿no? De qué trata ser una mujer diplomática. Y creo que
episodios como estos pues nos llevan a preguntarnos sobre el rol de las mujeres en todos los cargos de poder, ¿no? O sea, nos abren la imaginación a preguntarnos pues cómo es efectivamente ser una mujer en el poder. Sí, y esa defensa del pacifismo también de manera muy paradójica se acompaña de un nacionalismo muy, muy fuerte. Entonces están por la paz entre las naciones grandes y pequeñas, pero las identidades nacionales y los estados nacionales pues son algo que ellas consideran pues inamovible, algo que hay que sostener, las fronteras entre los estados. Pero bueno, el episodio da para muchísimo. Creo que estamos aquí mostrando unos cuantos temas y lamentablemente tenemos que terminar, pero seguiremos hablando en el próximo episodio. Bueno, creo que otra de las cosas que es muy interesante y que se vincula con todos estos temas es que nos muestra este episodio los caminos que tomó la demanda por los derechos económicos y sociales de las mujeres feministas mexicanas, ¿no? Que ya lo sostenían desde el 35 en el frente, ¿no? Pero que, pues bueno, de pronto acabaron en el ámbito multilateral y tal, y que nos desmiente efectivamente la idea de que estas eran ideas que solo venían, ¿no? de los países comunistas, ¿no? Es decir, hay una confluencia ideológica ahí que es muy interesante y que además nos permite pensar pues en otras asociaciones poco previsibles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, bueno, estas mujeres latinoamericanas conectaban sus exigencias con respecto a los derechos de la mujer con sus deseos de un mundo más justo, ¿no? Y de ahí entonces el tema de los países grandes y chicos que mencionábamos. Y que entonces pues, para mí es fascinante porque nos habla de una amplitud del concepto de justicia que sostenían estas mujeres, pues que va mucho más allá de la regulación de las relaciones entre individuos o entre países, ¿no? Sino que los mezcla en unas aspiraciones de justicia que creo que es muy interesante y que nos lleva a pensar además en el tipo de alianzas, ¿no? De los lugares en donde tiene que existir esta justicia, de cómo se tiene que construir, del rol de los individuos, pero de los países, pero de la diplomacia en todo esto, ¿no? Entonces, creo que es interesante para empezar a quebrar un poco ciertas dicotomías, ¿no? Entre ellas la de países del este o del oeste, ¿no? Países del norte o del sur, y eso, feminismo liberal o no liberal, ¿no? Sí, el sufragio era un símbolo de esa aspiración de justicia que se potencia en la lucha con el fascismo y adquiere un sello particular. Pero seguiremos conversando en el próximo episodio sobre el feminismo en los años 70. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. En el siguiente episodio hablaremos acerca de las protestas contraculturales y el nuevo feminismo. El colegio es conocimiento, ciencia y cultura.